¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchará? ¿Cómo está ahí? Hola, Espérame. hola. ¿Se nos oye? ¿Ahí? Después de Hola, todo, bien. hola. ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Hola. Bien, Qué bueno. aquí estamos Eso, ¿viste? ¿Tu tratando de esposo no está? superarlo. No, sí, pues estamos bien. Sí. ¿Y tu Hola. señora no está contigo? No, sí está, pero viene llegando recién que ella andaba en Ah, médico. perfecto, perfecto. Oye, bueno, aquí ya iniciamos nuestras transmisiones. María Isabel, bienvenida. Carlos Hola. también, que ya se conectó. Querida Claudita Ulloa también. Ahí después se van a presentar cada uno de ustedes, porque son nuestros invitados de la jornada de hoy. Darle la bienvenida a todos los que se conectan a nivel de las redes sociales de la Fundación. Estamos hablando de Facebook en particular, donde tenemos la mayor cantidad de seguidores. Y a quienes hemos convocado también a esta sala de Zoom. Rosana Lagos, ¿cómo está ahí? Eh, Hola, ¿Cómo buenas está tardes, ahí? ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, también, bienvenida. Oye, Gracias. bueno, la jornada de hoy es bien especial porque han ocurrido cosas interesantes durante estas 2 últimas semanas, a nivel de salud pública en general, así como también a nivel de casos particulares. Dentro de la red de la Fundación tenemos, bueno, desde personas que están en proceso de diagnóstico hasta personas que están en cánceres avanzados, e incluso algunos cánceres en los cuales no han podido ser tratados correctamente. Y eso nos ha llevado a enfrentarnos a situaciones que a veces uno no quiere llegar, que es, por ejemplo, la judicialización de los casos de acceso a la salud. Así como también nos tocó conversar con una invitada que tenemos hoy respecto a lo que es el trabajo de la asistencia social, en particular que se dedica al tema de la oncología, que eso fíjate que no es una especialidad, pero sin embargo, hoy por hoy yo creo que prontito se va a convertir en una especialidad dentro de la carrera de trabajadora social, porque el cáncer, estamos hablando de 25.000 vidas al año más o menos que se cobran. Tenemos 50.000 casos al año que hay nuevos de cáncer, hay 58.000 pacientes con cáncer hoy día en Chile, o sea, no es menor. Tenemos información de que también es la primera causa de muerte en el país, el cáncer. Por lo tanto, los temas que tienen relación con todo su ámbito social eh, resultan muy relevantes, porque no solamente se trata de lo que es terapéutico propiamente tal, sino también todo lo que tiene que ver con lo administrativo y con lo que tiene que ver con su provisión, por ejemplo, ¿cierto, Claudia? Así Quiero, es. quiero, quiero aprovechar entonces de pedirle a nuestros invitados, porque a quienes están conectando son amigos de la casa, pero quiero pedirle a nuestros invitados que se presenten, los voy a nombrar para que ustedes mismos se autopresenten. Yo sé que Claudia nos tiene incluso preparado una pequeña presentación de introducción. María Isabel, por favor. Hola a todos, yo soy Marisabel Velasco de Meraki Abogados, estamos conectados con Carlos, somos los dos abogados principales de nuestro estudio y les quería contar un poquito de nosotros. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de poder hacer esta instancia un poco más educativa para que la gente sepa qué se puede hacer en caso de tratamientos de alto costo que necesitan cobertura. Y bueno, en pocas palabras, nosotros precisamente nos dedicamos a esto, lo hacemos con mucho cariño, con una gran tasa de éxito, precisamente porque los casos lo merecen, lo meritan. Y les tenemos una pequeña presentación para poder tratar de hablar de los tratamientos de alto costo. ¿Sí? Voy a presentarla aquí y Carlos va a partir hablándoles. No sé si se verá. Sí, se ve perfecto. No, no. Súper. No sé dónde está Carlos. Ahí está. Está el grupo. Oye, mucho gusto. Básicamente lo que queremos hacer es poder contarles un poco bien brevemente, la verdad, unos puntos que nos parece que tienen que tener especial ojo, como se dice en buen chileno, porque lo que queremos hacer es empoderarlos, queremos que sepan que ustedes son personas que tienen derechos, no solamente derechos como personas, sino que también derechos específicos en materia de salud. Así que feliz de poder participar en esta instancia y cualquier pregunta que tengan, siempre vamos a estar disponibles para lo que necesiten. Lo primero que les queremos contar es básicamente cómo funciona cualquier sistema de salud. Lo que tienen que saber a efectos de a quién tengo que reclamar por las distintas cosas que me pueden pasar como paciente están graficadas en esta lámina. ¿Qué es lo que queremos decirles? En primer lugar, que hay un ente rector, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se va a encargar de dictar cuáles son las grandes políticas en materia de salud, va a establecer cuáles son las prestaciones, cuánto se paga, etc. Va a haber un órgano que es de fiscalización, y esto ya es importante.
porque todo lo que tenga que ver con reclamos que ustedes puedan tener por maltrato, por vulneraciones a la ley de derechos de los pacientes, por falta de información, falta de consentimiento informado o cualquier vulneración que pueda existir en materia un poquito más técnica, se tiene que reclamar a la institución que fiscaliza. ¿Y quién es la institución que fiscaliza en Chile? Fundamentalmente la Superintendencia de Salud. Luego tenemos también el otorgamiento de prestaciones. ¿Quiénes se encargan en Chile de otorgar prestaciones? Las clínicas, los hospitales o en general los centros de atención de salud. Y por último, el financiamiento. ¿Quiénes son por excelencia las instituciones que financian prestaciones en Chile? Las ISAPRES o FONASA. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando uno reclama por un tratamiento de alto costo, porque no te cubren efectivamente un tratamiento según el plan de salud que uno tiene, porque no te están dando las coberturas económicas, yo entonces me tengo que dirigir contra la persona que está a cargo del financiamiento, que es o FONASA o... Por lo tanto, ¿cuáles son los 4 pilares de un sistema de salud? Que se cuente con un órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Salud, que se cuente con un órgano de fiscalización, que en este caso es la Superintendencia de Salud, y esto es importante porque a la Superintendencia reclamamos por aspectos técnicos, que exista unos órganos que se encargan de otorgar las prestaciones, como las clínicas, los hospitales, los CEFAM, los consultorios, etc. Y que exista también un órgano que se encargue de financiar, de poner la plata. Y en ese caso es FONASA y las ISAPRES, y contra ellos yo me dirijo si tengo un problema de que no me cubren un tratamiento, una cirugía, etc. Y les queremos también contar, precisamente a propósito, un par de noticias, y es que lo que está pasando en Chile desde un tiempo a esta parte, es que precisamente los distintos gobiernos, el Estado en realidad, como una política de Estado, se ha encargado de año a año ir aumentando el presupuesto que existe para precisamente tratamientos de alto costo. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Básicamente desde hace 3 años atrás hasta el día de hoy, la Corte Suprema empezó a acoger juicios que se llaman recursos de protección, que son juicios que uno empieza cuando uno cree que se está vulnerando un derecho fundamental, los derechos que están en la Constitución. ¿Y qué es lo que ha dicho entonces la Corte Suprema, que es nuestro máximo tribunal en Chile? La Corte Suprema ha dicho, mire, a mí no me importa si este remedio está registrado en Chile, ojalá que esté registrado en la FDA o en la EMA, pero a mí no me importa si está registrado en Chile, a mí no me importa si este tratamiento está actualmente cubierto en el GES, en la ley Ricarte Soto o en cualquier otro programa o plan. A mí lo único que me importa es que este tratamiento, ya sea un fármaco, una inyección, una hospitalización, una cirugía, etc., a mí lo único que me importa es que este tratamiento mejore sustancialmente la calidad de vida del paciente. Y si eso ocurre, no importa que ese tratamiento, que ese fármaco esté o no en el GES, esté o no en el contrato. Como ustedes acaban de ver en la lámina anterior, el Estado, FONASA o las ISAPRES están obligados a otorgarlo de todas maneras, porque se entiende que lo que ocurriría si no se otorga esa prestación es que la persona va a ver afectada seriamente su calidad y su dignidad de vida. Bueno. Y eso les quería contar yo. Bueno, entonces como bien dijo Carlos, nuestro instrumento, la herramienta con la que estamos logrando esta cobertura, no es el reclamo en la superintendencia, que antes se estaba demorando cerca de 8, 9, 10 meses, y hoy estamos ya en el 1 año y medio por la sobrecongestión que ha habido con las peleas con la ISAPRE por el reajuste del GES, el reajuste de la prima GES, el reajuste de los planes, que algunos se canalizaron por vía de la superintendencia y otros por vía de los tribunales, como ustedes ya saben, con la noticia que salió de que tenían que justificar el alza. Pero esa es la razón por la que está tan colapsada la superintendencia y hoy no es una opción viable para conseguir estos tratamientos de alto costo, porque no son tratamientos que puedan esperar 1 año y medio, 2 años en entregarse, sino que son tratamientos que cuanto antes, mejor. Y bueno, interponemos el recurso de protección, que es un recurso constitucional. Es una acción cautelar de rápida resolución porque se entiende que por la vulneración de una garantía existe una situación intolerable en el ordenamiento jurídico que obliga a actuar inmediatamente. Eso sí, obviamente dependiendo de la garantía que uno invoca, porque uno puede invocarlas todas, pero dependiendo de la que uno invoca, se acelera o se retrasa un poco más el proceso. Un ejemplo, lo que es igualdad ante la ley puede no tener tanta importancia como tendría el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Y por eso ellos tienen preferencia para poder verse en tribunales. Entonces, precisamente nosotros hablamos de 2 garantías. La igualdad, la vida, integridad física y psíquica, y luego de la igualdad, en los casos de que hayan tratamientos que sí se han otorgado previamente a otras personas, pero y que ahora uno está pidiendo para otra persona. En caso de que no, uno también puede esgrimirla, pero ahí la más importante sería vida, integridad física y psíquica. Eso es lo que nos concentramos. ¿Cuál es la ruta? Uno tiene que activar
la vulneración, ¿ya? Mediante una solicitud del tratamiento. Luego, con esa activada esa vulneración, uno tiene 30 días para poder interponer el recurso entre la Corte de Apelaciones respectiva, es decir, de donde tú vivas. Eso pasa por un control de admisibilidad y en primera instancia se suelen resolver entre 5 a 6 meses hasta que se dicta un fallo definitivo. Muchas veces en las cortes de regiones son mucho menores los plazos, pero esos son los plazos que manejamos más que nada en Santiago. Y luego de esto está, si alguna de las partes apela, esto sube a la Corte Suprema, que sería su última instancia, donde se demoran cerca de 3 meses en ser resuelto. Con este estimado de 9 meses es que uno trabaja con los abogados, como directamente en la causa. Una vez obtenida la sentencia, el mismo tribunal la oficia a FONASA. Entonces FONASA debería partir con todas las gestiones que son de incluir a la persona en el listado de medicamentos para poder solicitar su compra, ¿ya? Al laboratorio respectivo, pero no siempre lo hacen. Entonces ahí es donde vuelven a entrar los abogados para pedir el cumplimiento de la sentencia, revisar las gestiones necesarias con las diferentes entidades que soliciten, etc. Y luego de eso, la idea es poder hacer un seguimiento de cuán efectivo ha sido el tratamiento para que después no se pueda decir que porque no es efectivo hay que quitárselo a la persona. Porque ustedes bien saben que hay tratamientos que de la noche a la mañana no cambian drásticamente el cuadro, entonces hay que mantener o hay que demostrar que esta persona efectivamente está mejorando y que su calidad de vida ha mejorado, que era la finalidad de todo esto. Eso es lo que yo les puedo contar acerca del recurso de protección. Hicimos un catastro más temprano en el año de los medicamentos que se han judicializado para casos de cáncer. Y ahí tenemos un montón distinto para diferentes tipos de cáncer, con costos distintos, por supuesto. Posología distinta, ustedes saben. Pero solamente para poder traerles un ejemplo de cuáles podrían ser, si es que coinciden con ustedes o si no. Lo importante de esto es que esto no es un catálogo taxativo. Obviamente que se haya otorgado antes, claramente hace un poquito más expedito el camino, porque son casos que ya conocen, quizás son patologías que ya conocen, pero si alguien tiene o necesidad de un medicamento que no está en esta lista, de todas formas, si está bien argumentado, puede pedirse. Mientras, por cierto, esté en peligro la calidad de vida de una persona o su vida, como es el caso del cáncer, que es más marcado. Finalmente contarles un poquito de nosotros. Nosotros somos un estudio interdisciplinario, somos 2 abogados principales, pero obviamente tenemos un equipo de abogados más extenso más atrás, pero además tenemos médicos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, trabajadora social, profesora. Si les dije psicólogo, psicólogos de nuevo, porque eso es muy importante, eso nosotros. Y tenemos una misión y visión bastante importante. Los dos, por lo menos los 2 fundadores, Carlos y yo, tenemos un encuentro, hemos tenido la fortuna y también la desdicha de tener casos muy cercanos a nosotros, de gente que ha estado enferma y ha necesitado tratamiento de alto costo que no han obtenido cobertura. Y por eso nos dedicamos a esto con todo el corazón y con todo el alma, que es al final lo que es ser Meraki. Y nosotros creemos profundamente en todo lo que es la educación y la orientación de las personas. Y por eso mismo nuestra forma de trabajo siempre es una entrevista previa donde ustedes nos puedan contar un poco de ustedes y después emitimos un informe donde les dan la ruta de trabajo, trabajen o no con nosotros para que ustedes sepan qué esperar, qué hito esperar, qué plazo esperar, qué va a pasar, qué podrían decir, qué han dicho en casos similares, etc. Y por eso mismo estamos aquí en esta jornada a su disposición para que puedan hacer todas las preguntas posibles y queden con un panorama un poquito más claro. Bueno, como ya les dije, equipo interdisciplinario, trabajamos todos juntos para poder sacar estos recursos de protección con una base absolutamente científica de por qué ustedes necesitan el tratamiento. Y bueno, especialización y experiencia. En Chile no hay muchas certificaciones acerca del derecho a la salud, pero las que hay las tenemos. Así que eso es bueno para poder estar bien preparados para esto y bueno, experiencias de mucho éxito, especialmente en la patología de fibrosis quística, que tiene uno de los remedios más caros que se han pedido, que son del orden de $350.000, $300.000 al año. Que hoy con el dólar, como está, ustedes ya saben, 350 millones de pesos, 300 millones de pesos. Y eso, era una presentación cortita para poder conocerlos un poco ustedes más, que supieran quiénes somos, pero más que nada que tuvieran este panorama y pudieran hacernos las preguntas que ustedes encuentren necesarias o que se les susciten. Muchas gracias, María Isabel y Carlos, por esta cortita presentación, pero la verdad que igual es muy interesante porque podemos iniciar la conversación a partir de eso.
Yo estaba buscando qué significaba Meraki y claro, es una palabra de término turco, entiendo que dice acá hacer algo con amor y con placer. Está bien, Así ¿ah? lo Por eso lo bonito, bueno, sí. Así que, oye, no, bienvenido. También comentar a lo mejor, Carlos o María Isabel, que hace una semanita nomás firmamos un convenio de colaboración entre la Fundación y Meraki, y sería bueno mencionar cuáles son esas características para que nuestros pacientes sepan a qué atenerse a este convenio que firmamos hace poco, con la idea obviamente de generar acceso a temas legales y a personas que están vinculadas como ustedes como abogados, pero sensibilizados en el área de la salud, ya sea por lo que tú comentabas, por la propia experiencia personal, así como también por la dedicación que le dan a esto en particular. Coméntanos un poquito, María Isabel o Carlos, no sé quién quiera ahí, cuál es el convenio que firmamos. Voy yo. Oye, sí, con mucho orgullo les queremos contar que firmamos un convenio con la Fundación Cáncer Vida, entre Cáncer Vida y Meraki, y nos tiene muy felices eso, porque básicamente lo que estamos haciendo es otorgar protección a las personas para que sepan cuáles son sus derechos y los puedan ejercer. ¿En qué se transforma esto en la práctica y de forma concreta? En que hoy en día cualquier paciente que sea partícipe de alguna manera a través de la Fundación Cáncer Vida va a poder solicitarle a Meraki que realice una evaluación de su caso en cualquiera de los puntos que nosotros hemos revisado, que tenga relación obviamente con el derecho sanitario, y nuestro compromiso es hacer una evaluación del caso, poder hacer una entrevista, si es necesario hacer más de una entrevista con profesionales, como les dijo la Isa, nosotros trabajamos con médicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales, educadores, y ponemos a todo nuestro equipo a su disposición para que se hagan estas entrevistas y después entonces nosotros les podamos hacer llegar un informe médico legal en el que se explica todas las situaciones en las que ustedes están como pacientes, qué derechos tienen, qué opciones de reclamo pueden tener, y si es el caso, si eventualmente su caso se puede ver en tribunales, nosotros también les explicamos cuánto tiempo se demoraría, qué habría que hacer, etc. Pero lo importante es que toda esta primera parte, en el fondo, que es un análisis del caso desde el punto de vista multidisciplinar, abarcando la mayor cantidad de especialidades que se pueda, es gratuito, no tiene ningún costo, lo hacemos todo a través de los medios online, si es necesario pedimos más documentos, se pueden reunir con nuestros especialistas, así que más que invitados, si alguien tiene alguna pregunta respecto a eso, si cree que puede haber alguna situación en la que les podamos ayudar, felices de hacerlo. Para nosotros esto es algo que nos encanta hacer, y si podemos ayudar en algo, sobre todo a pasar estos momentos que no siempre son tan felices, cuenten con nosotros de verdad. Así que felices con esta iniciativa, y para hacer el contacto, nada, contactar a Fran nomás, y él se va encargando de darnos los correos, los mails, y nos pone en contacto. Bueno, tener presente que esto es una derivación desde la fundación hasta hacia Meraki. El acuerdo, claro, incluye una primera atención gratuita en donde se configura el caso y el informe técnico que ellos emanan. Y el resto ya es una evaluación en donde se entrega un presupuesto que el paciente o el familiar del paciente o que sea que va a ser el que va a financiar esto, tiene alguna forma o modalidad de pago que sea más conveniente de acuerdo al requerimiento que el paciente tiene. Así que no es que esto sea puramente gratis y ad honorem, porque eso es el trabajo que hacen ellos periódicamente, pero sí comparativamente con quienes hemos estado alguna vez vinculados, que son estudios de abogados que se dedican a esto, son costos totalmente distintos. O sea, ya les puedo decir en eso que Meraki realmente cumple con su eslogan. ¿Ah? Oye, eso es una parte que queríamos comentar hoy día y después nos vamos a ir a las preguntas técnicas respecto a los temas de acceso a la salud o judicialización de la salud. Vamos también ahora, Claudita, me gustaría que pudieras presentarte también tú. Tenemos otra invitada que es trabajadora social, ella llegó con nosotros hace como una semana. Le interesaba acercarse a la fundación por la experiencia que ella ya tiene como trabajadora social en oncología, y le pedí que nos ayudara un poco también a explicar cuál es la acción que tiene la trabajadora social en el ciclo vital del paciente y cómo debemos recurrir a ellas o a ellos como pacientes o familiares de pacientes cuando nos tocan algunos casos que van más allá solamente del tema del tratamiento. ¿Ah? Entonces, Claudita, por favor, te dejo ahí para que te presentes y nos compartas tu presentación, por favor. Muchas gracias por la invitación, un agrado estar con ustedes, y la verdad que me interesaba mucho incorporarme como voluntaria para poder participar. Había estado en alguna de las charlas que hacen ustedes como voluntarios, y la verdad que tengo más de 15 años de experiencia como trabajadora social del área de oncología. He trabajado casi en todos los centros de oncología que hay en Santiago, para no nombrarlo, no vamos a hacer propaganda, pero de alguna manera les voy a contar qué es lo que hace un trabajador social clínico, que no solamente es de oncología, puede ser también de rehabilitación física o motora, pero tiene que ver con personas que de alguna manera van a tener una enfermedad crónica
de alto costo que va a impactar profundamente en la vida de la persona y también de todo su núcleo familiar, que va a intervenir también los roles previos de la persona y probablemente va a modificar los roles de la familia. Por ende, son enfermedades que impactan no solo económicamente, sino desde lo espiritual, lo emocional, todas las esferas de la vida. Y yo creo que hay como una deuda bastante grande en el país y en las políticas públicas en poder hacerse cargo de esto, y yo creo que con la presentación de los colegas abogados vamos viendo que hay avance y eso me pone muy contenta. Mi presentación es muy sencilla. Ahí en el fondo les presento un poco, yo soy trabajadora social, soy licenciada en trabajo social. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Específicamente el rol del trabajador social en oncología tiene que ver con 3 esferas del ámbito de una persona o de una familia. En el individuo o paciente, como uno muy mal lo llama, ya que la verdad que a mí me gustaría que el nombre paciente cambiara, ya que ser paciente es como ser muy inactivo en relación a recibir los diagnósticos médicos, la información de los tratamientos, y yo creo que eso es lo que hemos tenido por mucho tiempo, o sea, llamarnos pacientes en el sentido que a veces no tan primordial en cuando nos toca recibir este tipo de enfermedades. Y yo soy una de las trabajadoras sociales que tengo la idea de que los pacientes con enfermedades crónicas como los cánceres deberían gestionar su enfermedad y deberían tener mucha educación y acceso para poder no solamente presentarse frente a los equipos médicos para solicitar las orientaciones, para consultar qué alternativas tienen realmente de tratamiento, las secuelas de los tratamientos, los costos de tratamiento, y también si no quiero realizarme ese tratamiento. Porque yo les voy a ir contando un poco cómo las familias a veces empujan a pacientes que quizás no quieren tratarse en tantas etapas de la enfermedad. Entonces, a través del individuo, la idea del trabajador social clínico es promover el desarrollo de las capacidades para resolver problemas, manejo de conflictos y toma de decisiones. La idea es que un paciente pueda recibir primero la sintomatología, acudir a un médico, que probablemente va a ser muy como empujado por alguien que lo conozca. Los pacientes a veces no siempre van por su propia voluntad, a veces van muy como con la señora, o llegan con la mamá, o llegan de alguna manera, estoy conectando aquí mi computador, llegan como un poco empujados, pero la idea es que eso no les genere un conflicto, sino que esto sea una oportunidad para abrir el diálogo dentro de esa familia o red familiar. Hay algunos pacientes que pueden tener una red muy grande, algunos pueden tener poca red de apoyo y también hay que prestar red de apoyo. Y lo importante es que se hagan cargo de la gestión de tratamiento y la toma de decisiones. También el rol que nosotros hacemos es educar y capacitar. Generalmente conocemos qué tipos de cánceres son, cuáles están en cabeza y cuello, cuáles son de tórax, cuáles están en el GES, cuáles van a estar con alto costo, cuáles en el fondo van a poder postularse a la ley Ricarte Soto. Entonces la idea es poder orientarlos también como en una guía de ruta, que es lo que hace ya Fundación Cáncer Vida, que yo estuve mirando la página, y es como entregar esa orientación administrativa y como decirles qué hacer. O sea, en qué momento voy a ingresar al GES, en qué momento activo un CAEC, en qué momento me están dando una batería de exámenes que quizás no puedo pagar, puedo consultar con mi médico con cuáles partir. Todas esas consultas de alguna manera nosotros podemos apoyar coordinándonos en equipos multi y interdisciplinarios, y por supuesto tener mucha escucha activa y dar apoyo también a esos pacientes que la gran mayoría de las veces no se atreven a conversar estos temores con su familia. Es muy raro que el paciente de cualquier rango de edad haga partícipe a su familia del proceso que está viviendo. Generalmente tienden como a ocultar la sintomatología o espiritual o dolorosa o sintomática física, y la familia a veces tampoco sabe mucho cómo enfrentar al paciente de alguna manera. A nivel de grupo, yo lo centré en la familia, que hay que fomentar la participación de los integrantes, ya que se demuestra que la mayoría queda una disfunción familiar, los roles se dividen, los hijos pasan a ser como los papás, hay hijos que quedan muy abandonados en el proceso, hay que empezar a pagar psicólogos, hay que empezar a incorporar una batería de profesionales de apoyo que no todas las personas tienen y que a veces la red, por la saturación que tiene, tampoco puede proveer. Entonces, yo creo que podemos hacer instancias de charlas que pueden dar escucha activa, podemos jugar también a cómo mejorar estos roles, cómo hacer
diálogos entre las familias y de alguna manera entregarles herramientas para que esto sea un poco más fácil. Cada familia tiene una forma de comunicación y tiene una forma de funcionamiento, entonces la verdad que no es una única receta. También se hace una evaluación, una entrevista y se puede hacer una mediación familiar y se pueden citar a las personas online y la idea no es enfrentarlas, sino que es darles las herramientas para que cuando ellos se sientan preparados puedan meterse con esta catarsis y hacer un ciclo de decir vamos a transitar esta enfermedad juntos y vamos a apoyar yo de esta manera, yo de esta manera, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Algunos somos más logísticos, otros podemos ayudar económicamente, otros somos más buenos para hacer trámites. Y la idea es no sobrecargar a una persona porque lo ponemos en riesgo de burnout, que es que esa persona termine absolutamente colapsada y termine siendo más una dificultad para el paciente que un apoyo. Y en relación a la comunidad, bueno, primero empoderarlos a que se apoyen en sus equipos médicos, ya sean en clínicas privadas o en hospitales públicos o en la red donde estén insertos. La idea es conocer cómo funciona ese hospital o clínica, dónde se piden los informes médicos, a quién se le pide la licencia médica, dónde tengo que solicitar una copia de mi ficha clínica, por ejemplo, dónde puedo, si es que hay un asistente social, acceder a ella para que me haga un informe social, porque tengo una beca para mi hijo en la universidad, ahora empiezan las postulaciones para el CAEC a fin de año y mucha gente está con cáncer y es uno de los criterios de la ficha de ingreso social de hogares para tener más puntaje y que ellos puedan acceder a gratuidad y a veces uno está tan inserto en tanto trámite que no lo hace. Entonces ese apoyo también es importante y la idea es como facilitar la gestión y la coordinación de las redes que podamos encontrar en la comunidad, que son varias. Ahí nos daría como para que hiciéramos una charla de contarles porque las redes son diferentes en cada región. De Arica a Punta Arenas es muy distinto. En Santiago hay mucha centralización, pero también hay comunas que tienen alto apoyo. Bueno, el objetivo del trabajo social en la oncología hospitalaria es brindar atención integral a los pacientes hospitalizados, esto cuando ya uno trabaja dentro del hospital, a los familiares y a los cuidadores. Siempre hay una persona que hace el rol de cuidador y que es una persona que es muy importante en la vida del paciente, pero que termina muy cansada y la idea es que se pueda hacer una posta y puedan ir cambiando ese rol también, si es que se lo permite. Y el acompañamiento continuo, facilitando canales de comunicación entre las unidades, los equipos, la red de salud de origen, otras redes, el abordaje de las problemáticas que presenten los usuarios y sus familias. Nosotros hemos tenido pacientes que, estando cursando patología oncológica, han caído en adicciones importantes, en consumo de alcohol, en consumo de drogas. Entonces también, o los hijos, o la esposa empieza en la noche a tener como este placebo de salir un poco de este dolor, y son cosas que también uno tiene que apoyar y contener, porque el cáncer y otras enfermedades crónicas son como un problema grande y que tiene toda la esfera. Abajo es un poco lo mismo, que es acompañar, acoger y enseñar y educar y estar acompañando constantemente. Y en lo no hospitalario, que esto es más importante, es brindar acompañamiento, o sea, que ustedes tengan un canal de un asistente social, que sepan que puedan contactar si tienen alguna duda, que tengan un correo, por ejemplo, a través que puede ser de Cáncer Vida, que digan, hola, ¿sabes qué? Tenemos esta duda, ¿dónde consigo este medicamento? ¿Cuánto vale un PET-CT? ¿Cuánto sale un PET-FIT, que es el PET de cabeza? ¿Dónde hay horas? ¿Sabes que estoy llamando a no sé cuántas clínicas y no hay resonancias magnéticas? Estoy en Concepción, acá no toman este examen, porque es una resonancia con infiltración o con un monitoreo cardíaco que no se hace en las otras regiones, se hace solo en Santiago. Esas cosas de alguna manera uno puede irles contando y puede ir averiguando y siendo como un soporte para los que están en casa, ya sea de ISAPRE o FONASA, no me pagaron la licencia, el COMPIN me está rechazando porque pasa esto, tratar de llamar al COMPIN, tratar de llamar al lugar donde está la hora, o sea, de alguna manera hacer gestión. Y ahí acompañarlos, orientarlos, no solamente al familiar, o sea, no solamente al paciente, al familiar también. Favorecer la mantención del vínculo de la red de salud con esta red de apoyo y estableciendo coordinaciones para abordajes integrales. Esto no se logra con solo una instancia. Acá tiene que haber una red integral y por lo menos Cáncer Vida tiene
ese gran paraguas de soporte de muchas personas, que se puede lograr muchas cosas y coordinar y gestionar también no solamente la comunidad, la familia, el trabajo, la escuela, porque hay bienestares de personal que ayudan a comprar medicamentos, hay sindicatos que también ayudan a comprar medicamentos, entonces si nosotros podemos facilitar a través de un informe social, que yo fui a una casa, visité a esa persona y de alguna manera justifico la necesidad, eso se puede hacer a través de las asistentes sociales de los hospitales. Las clínicas están incorporando cada día más asistentes sociales también para atención de pacientes. La clínica Dávila es un ejemplo, la de la Universidad Católica también está incorporando, yo creo que se van a ir incorporando cada día más. Los COSAM tienen asistente social y la idea es que nosotros como fundaciones que hemos ido naciendo al alero de este apoyo, también podamos estar para hacer la visita, mostrar la realidad que ustedes tienen y pedir todos los apoyos o beneficios que son múltiples, que tendríamos que hacer como una charla distinta y diferenciada para enseñarles lo que es una pensión de invalidez. Hay gente que me pregunta cuándo voy a retirar mis ahorros si estoy paliativo. Hay muchas dudas, todos los días surge algo nuevo, pero la idea es tener un canal donde yo pueda decir, voy a tener este contacto y voy a recibir una respuesta de apoyo, un teléfono, una charla mensual. Y eso más o menos es lo que hemos estado conversando con Francisco. Esto en realidad es un poco de las gestiones que se hacen, pero yo creo que va a quedar guardada la presentación y es lo mismo, es más estructural para si quieren formarse como monitores y transmitir esta información a sus comunidades, lo puedan hacer, se lo puedan contar ustedes a sus colegas en regiones y a otras personas también. Hay algunos tipos de intervenciones que yo se las quise como especificar, que es la orientación previsional, información y asesoría respecto a licencias médicas, pensión, invalidez, vejez anticipada, viudez, sobrevivencia, seguros complementarios, auge, GES, CAET, etc. En gestión de redes con los municipios, trabajo, sindicato de bienestar, hay personas que están dentro de iglesias, consultorio hospital, obtención de medicamentos a través de laboratorio, orientación legal en caso de fallecimiento, herencia, preguntan mucho por las herencias, que es un tema que no está muy regulado y no existe, de hecho, como el tema de la herencia, los colegas lo podrán acá, y la gente dice, no, yo guardé todo, va a ser para mi hijo, yo voy a hacer esto, y hay que explicarlo. Hay personas también que están separadas y llevan una muy mala relación con el padre de sus hijos y hacen todo lo posible en vida para decir, no, mis hijos van a quedar con tal persona. También es trabajar con la expectativa de que hay ciertos reglamentos y lineamientos de cómo funciona la legalidad en las disfunciones familiares. Orientación en salud para lo que ya más o menos nombraron los colegas y seguimiento, o sea, acompañar, llamar, estar presente y estar ahí para lo que puedan necesitar y que nosotros podamos hacer un aporte. Eso es la presentación. Clarita, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, no era casualidad que en 2 semanas conociéramos a María Isabel, a Carlos y a Claudia. ¿Ah? Estas cosas no ocurren porque sí nomás, chiquillos. Yo creo que habiliten sus audios quienes quieran participar y aprovechar de empezar a preguntar y compartir nuestra historia. Yo sé que Carolina tiene una historia extensa que hemos estado en conjunto viendo ya casi 6 meses o más, Carolita. Sí, más o menos, como 6, Más o 7 menos, meses. ¿no? Entonces, tomando un poco lo que dijo la Claudia, hay muchos temas de los cuales uno puede durante el periodo que se nos viene empezar a desarrollar dentro de lo que, por ejemplo, el trabajo de la trabajadora social y cómo se involucra en el ciclo vital del paciente. Así como también lo que tiene que ver con el derecho a la salud y cómo, y cuándo, y dónde, y por qué debería judicializar mis casos, que es un poco la razón de por qué estamos con la María Isabel. Pero no solamente desde el punto de vista de lo que son las drogas de alto costo, ese tipo de cosas, porque como veíamos esa lista, desde una cirugía, un tratamiento y un montón de cosas más, que incluye, por ejemplo, los derechos y deberes de los pacientes. Hoy día no me hablaba con una paciente que me decían, fui a buscar mi biopsia y no me la quieren entregar, pero tienes derecho a recibir tu biopsia y toda tu carpeta con toda tu epicrisis completa. Esa es una ley consagrada de la República. No te lo pueden negar. Es que no me la quieren dejar porque si no la enfermera la van a echar del hospital si me lo pasan. Ese tipo de cosas que pasan todos los días,
y que los pacientes no saben manejar la situación porque se ven enfrentados a una institución, ¿cierto? Un edificio gigante, un hospital, una directora de hospital, un jefe de servicio, una enfermera, un delantal, qué sé yo, blanco, y todas esas cosas que como que nos asustan la autoridad. No tenemos la capacidad como en otros países de pararnos y decir yo no me muevo de aquí hasta que me pasen mi carpeta. Ese tipo de cosas ocurren porque no conocemos nuestros derechos. Estamos acostumbrados más bien a los deberes, parece. Estamos todos ya en la calle, llenos de letreros que dicen no estacionar, no doblar, no hacer esto, no robar, no qué sé yo. Pero ¿y qué es a qué tenemos derecho? En la salud tenemos hartos derechos. Y yo creo que Claudia ahí mencionó una serie de detalles que incluso desde la trabajadora social son casi infinitos ahí por lo que vimos. O sea, hay mucho a lo cual uno puede acceder y no lo sabe. Yo les quiero compartir, antes de que vayamos a las preguntas y a los comentarios, esto. La Fundación Cáncer Vida durante el proceso de la pandemia creó un portal que se llama Cáncer Responde. Este portal de Cáncer Responde obedecía justamente a problemas de acceso, a que los pacientes no iban a los hospitales, los pacientes no iban a la atención primaria porque o estaba cerrada por la pandemia o los hospitales no les contestaban el teléfono. Entonces no sabían en qué situación de salud estaban, si tenían que ir a tomarse un examen nuevamente, si el resultado de una biopsia, o cómo ir a buscar sus medicamentos, si iban a tener la terapia, iban a poder estar recibiendo su quimioterapia en los hospitales. Entonces todo eso fue un proceso oscuro en el que vivieron los pacientes, y nosotros levantamos esta página en conjunto con el Departamento del Cáncer de la época, pensando en que canalizáramos toda esta situación a nuestras redes. Entonces cada paciente que aparecía, lo derivábamos a los hospitales rápidamente para que lo atendieran, porque el hospital a su vez, como no tenía registro nacional de cáncer, y algunos mantenían todo anotado en un cuadernito, los pacientes se les perdían. Durante la pandemia hubo cambio de casa, la gente se fue a vivir en otros lados, entonces era difícil encontrarlo. Y creamos esta página. Entonces en esta página, Claudita, y María Isabel, y a todos los que están escuchando, creamos un acceso a través de consulta administrativa o clínica. La administrativa está dentro de lo que estamos conversando ahora, ¿verdad? Procedimientos, temas legales, acceso, etcétera, etcétera. Y la consulta clínica normalmente nos llega con cosas relacionadas con el tratamiento, con la situación de salud de la persona, normalmente por cánceres avanzados, dolor, eso nos llega mucho a través de la consulta clínica. Les voy a mostrar la consulta administrativa. Es un formulario donde hay un consentimiento informado, donde primero tienes que poner tus datos, tienes que aceptar que puedas poner tus datos, y además, en esta hojita, explicar un poco la condición en la que estás. Esta situación es la que cuando uno la llena, que nos llega a nuestro correo de Cáncer Responde, es la que nosotros derivamos, por ejemplo, a Claudia. O derivamos, por ejemplo, a María Isabel. O derivamos, por ejemplo, a un gestor de cáncer oncológico que está en los hospitales. ¿Ok? O derivamos a la superintendencia si es necesario, o le damos las indicaciones al paciente para que sepa qué hacer y cómo está apoyado por la ley y qué garantías hoy día tienes para el acceso a salud o a recuperar su salud. Entonces, este es un canal que quiero que tengan presente porque como esto todo queda grabado en las redes de la fundación para que lo puedan ver después nuevamente nuestros seguidores, ¿ya? Entonces, bueno, esta es la página de Cáncer Responde. Dejo de compartir. Y, ok. Entonces, quienes están aquí conectados, por favor, Carola, yo creo que entiendo que querías compartir algo, parece, para que partamos contigo nomás, y el que quiera sumarse, active su audio o levante la manito. Bueno, primero que todo darle las gracias porque encuentro que este punto es vital dentro de todo lo que es el proceso mismo de la enfermedad y es donde hay bastante desconocimiento también. Mira, bueno, María Isabel, perdón, Carlos, yo soy sobrina, mi tío es el que tiene el cáncer y en este proceso lo hemos acompañado en todo lo que es apoyo, en lo que es administrativo, ya básicamente yo y mi hija. Entonces, bueno, en este proceso, él ya tiene un cáncer que se lo indicaron en primera instancia con metástasis pulmonar en etapa 4, donde no tenía un buen pronóstico desde que se inició. Le habían dado solamente 1 año de vida y ya vamos para el 3.º. Y bueno, el tratamiento como el cáncer se activó en plena pandemia, a él lo derivaron al Hospital San Borja y en esa oportunidad el Hospital San Borja se quemó. Y bueno, nosotros debido a los reclamos que ejecutamos, tanto en la superintendencia como en FONASA, lo derivaron a la Fundación, al Hospital López Pérez. ¿Ya? Y ahí comenzó el tratamiento, donde a él se le indicó un medicamento llamado Afatinib, y con el cual estuvo 6 meses.
Ya, a posterior a eso, a nosotros no se nos indicó que el tratamiento iba a ser dado o entregado solamente por los 6 meses, y se le devuelve al hospital, pero sin ninguna información, o sea, todo así como se corta el tratamiento, ya no se puede seguir acá, ustedes tienen que comenzar a hacer las averiguaciones. Pero no había un conducto regular de informar de cómo se procedía de ahí en adelante, así que ha sido un transitar de averiguar, ir de un lado para otro, bueno, en fin. El tema es que volvimos al hospital San Borja, ya él, el hospital lo recibió y le indicó que el tratamiento que tenía indicado en la Fundación López Pérez no iba a continuar y que tenía que en el fondo seguir con lo que el hospital le podía ofrecer. A lo cual nosotros no accedimos, porque tanto la oncóloga del hospital, o sea, de la fundación, como la misma oncóloga del hospital en su momento lo revisaron y el medicamento había tenido muy buenos resultados y de hecho le había disminuido ¿cuánto se llama? Lo que tenía en el pulmón, en el fondo, reducido la masa cancerígena. Entonces, bueno, a raíz de eso empezamos a investigar y empezamos a colocar reclamos. De esto ya han transcurrido como 6 meses en los cuales él está sin tratamiento y todo el costo del medicamento ha sido por parte nuestra, ya que se ha comprado mes a mes, nosotros lo hemos canalizado con una empresa, como con una botica que lo trae de afuera, y por ahí lo hemos comprado, y hasta aquí no hemos tenido nada, solo una respuesta que nos llegó hace poco de la superintendencia, porque no tardan tampoco y no cumplen los plazos que te dicen, y ellos dictaminaron que hay un oficio para FONASA en el cual se les solicita indicar y seguir y continuar con el tratamiento. Pero esto, la semana pasada yo me acerqué nuevamente a la superintendencia y resulta que FONASA colocó un recurso, a lo cual todo esto se dilata, porque FONASA respondió a través de correo electrónico en que ellos estaban a la respuesta de que mi tío se hiciera el PET, que ellos estaban al tanto que el hospital se lo estaba haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, mira, esa respuesta ya la hemos recibido anteriormente, pero al final no se toma o no se dictamina nada. Entonces, vuelvo a la superintendencia me dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante tenemos que esperar qué es lo que se va a dictar o la revisión que le va a dar el abogado a la superintendencia, y en eso pueden pasar un mes más, incluso desde que se hace el reclamo son 180 días. Entonces, eso es tremendamente desmotivante porque seguimos la misma dinámica, o sea, viendo cómo se va a comprar el medicamento el próximo mes y viendo que un PET salió bueno y que ha tenido resultados el medicamento, pero al final el costo sigue siendo por cuenta nuestra y no por lo que tiene que ser. Entonces, eso es agotador, solo para él sobre todo, porque para él es una tremenda preocupación. Entonces no sabemos qué va a pasar, como orientarme un poco ahí, ¿qué puedo hacer ahora después de esto? Si ya hay un recurso, ya ofició la superintendencia, ¿qué hago de aquí en adelante? Oye, Maricel, Caro, no sé si quieres buscarlo, claro, dale nomás. ¿puedo responder yo? Con el colegio, cuando uno se sabía la respuesta y levantaba la mano y quería responder. Oye, Carolina, primero, de verdad, mucha lata la situación, empatizamos mucho. Me cuelgo aquí un poquito de lo que decía Claudia recién, de que precisamente este tipo de cosas se transforman al final en un viacrucis en el que uno tiene una carga, que es una enfermedad, y aparte te empiezan a marear, te mandan para aquí, te mandan para allá, te dicen cosas que no son claras, se contradicen derechamente, entonces, angustiante. Este tipo de situaciones son cuando se te aprieta la guata y uno no se siente tan bien porque no sabe qué más hacer. Volvamos un poquito atrás y me cuelgo aquí para responderte de lo que decía la María Isabel. Y este es un mensaje obviamente extensivo a todos. No es aquí la vía ideal para reclamar irse por la superintendencia, porque lamentablemente la superintendencia se está demorando mucho. Según la superintendencia se demora 8 meses en resolver esto, pero la verdad es que los plazos reales son de 1 año y medio, 2 años, pensando en qué pasa lo que les pasó a ustedes, una apelación de por medio. Por eso la recomendación siempre es ir directamente a tribunales. Las cortes se demoran mucho menos en resolver este tipo de juicios porque entienden que precisamente no les importa adelantar el procedimiento si el paciente realmente necesita el tratamiento. Y tanto es así que en la mayoría de los casos, cuando es justificado y es urgente, los pacientes logran los tratamientos 2 meses después de que se inicie el juicio. Y obviamente gratuito, porque ahí se le dice a FONASA o al ISAPRE que se encargue de cubrir el tratamiento mientras dure el juicio. Después veremos si en definitiva uno gana o uno pierde para el resto de la vida el tratamiento, pero al menos mientras dure el juicio, y eso significa, como les acabo de decir, que a los 2 meses uno ya está recibiendo el medicamento que necesitaba. Eso es
independiente, y este es el mensaje, eso es independiente de si el tratamiento está registrado en Chile o no, basta que esté registrado en la FDA, que es la Agencia de Drogas de Estados Unidos, o en la EMA, ese es el primer requisito, que esté registrado en la FDA o en la EMA, y el segundo requisito es que sea una mejora sustancial para la calidad de vida del paciente. Esos son los únicos dos requisitos que ustedes tienen que tener en mente. Si el remedio es caro, si el remedio está en el GES, si el remedio está en la ley Ricarte Soto o no lo está, no importa. Lo único que nos dice la Corte es que el remedio está registrado en la FDA o en la EMA, porque algo de ciencia tiene que tener al respecto, y la FDA es la Agencia de Estados Unidos, así que es bien importante. Primero, que esté registrado entonces, y segundo, que el tratamiento mejore sustancialmente la calidad de vida del paciente. Si se cumplen esos dos requisitos, la recomendación es no vayan a la Superintendencia de Salud, vayan directamente a la Corte, porque los tiempos que se están demorando para este tipo de juicio, para este tipo de procedimientos, no tienen ningún sentido. Así que en tu caso, como ya está avanzada, te diría que no sé muy bien cómo responderte porque no he revisado el caso. Ahí si quieres nos ponemos en contacto con Francisco para ver cómo lo podemos hacer, pero si ya se inició un procedimiento administrativo, veamos en qué estado está, porque a lo mejor si está avanzado, nos conviene terminarlo y por ahí poder lograr un buen resultado. Así que eso, mensaje entonces, 1, que el tratamiento salve la vida al paciente y que esté registrado en la FDA, eso es lo único que importa. Y número 2, no vayamos por la superintendencia. Me da lata decir esto, me gustaría decir que la superintendencia lo resuelve rápido, pero la verdad no es así, termina siendo un vía crucis. Así que eso, no sé si respondí. No, me quedó claro y me gustaría poder agendar con ustedes, chicos, porque yo lo estoy viendo de forma particular con un primo, pero yo creo que está recargado de trabajo y al final no ha sido tan óptimo el tema. Así que lo voy a Felipe, canalizar con Francisco. te voy a mandar ¿Ya? el contacto de Carlos con la María Isabel. María Isabel, ¿tú querías comentar algo? Sí, de todas formas mencionar que por los plazos que manejamos, porque hay veces que las apelaciones, y yo no quiero desmoralizarlos de verdad, pero hay veces que las apelaciones entre que meten más antecedentes, que meten otro recurso, que la reposición, que etcétera, porque además muchos de los reclamos los resuelve el juez árbitro. Después de eso sube en otra instancia, después puede llegar a otra instancia. Entonces, dilatan y dilatan estos juicios y de repente el procedimiento que uno creía que se iba a demorar una apelación 2 meses, de repente estaba a los 6 meses esperando y uno pregunta y te dice, no, estamos esperando informe, estamos esperando informe, estamos esperando informe. Y en esos 6 meses, si uno hubiese interpuesto una acción judicial, podría ya estar recibiendo el remedio con una herramienta especial que se llama orden de no innovar, que uno la puede intentar tanto en primera instancia cuando uno mete el recurso o en segunda instancia. Si uno ya ganó y alguien apeló, uno dice ya, ok, pero ya ganamos, que parta ahora, aunque sean las gestiones para traer el remedio, y si perdemos ya, en fin, ahí se verá, pero por último que parta diligenciándose todo lo necesario. Y bueno, y todo este gran discurso solo para decirles que la jurisprudencia de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones es que no es incompatible que exista un reclamo en curso con que exista una acción en curso, ¿ya? Entonces eso es como para tenerlo claro, para que no crean si tienen algún procedimiento en la superintendencia, quizás que lo acaban de partir, lo partieron ayer, la semana pasada, y digan, chuta, voy a estar aquí amarrada 1 año y medio, para que no crean que es incompatible, porque se entiende que son, aunque son reclamaciones parecidas, una reclama que te vulneran un derecho fundamental y la otra reclama que te vulneran un derecho como paciente. Entonces es una esfera todavía más grande y más urgente. Oye, Eso. gracias, María Isabel. Bueno, espero que con esto empecemos a enfocarnos un poco en lo que significan los procedimientos y cómo quienes saben, que tienen la experiencia, así como Carlos, como y María Isabel y la Claudia, nos pueden orientar porque está el tema de la casuística, o sea, es el día a día en estos casos, y nos vemos de repente enfrentados, como vuelvo a repetir, a estos edificios gigantes como la superintendencia que supuestamente están para supervigilar que se cumplan las leyes, y al final lo que vamos encontrando son más trabas legales porque hay otro abogado en el otro lado que quiere defender los intereses de una aseguradora pública, que eso es lo más cómico. Oye, no es el lenvatinib de Jenny, es el afatinib. Y, por favor, ¿quién más quiere comentar o preguntar a propósito de algún caso? Verónicas o Ale. Jenny, tú misma, por el tema, tú también estás viendo el tema de una droga para cáncer de tiroides, creo, ¿no? Activa tu audio, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Sí, Hola. justamente lo mismo. También hay un paciente que hace 5 años está detrás del medicamento que yo preguntaba, que es el lenvatinib. Hay un estudio médico que justamente dice que ese medicamento atenuó su metástasis. Esto tiene que ver con cáncer de tiroides.
pero así todo, él tuvo que judicializar su caso porque esto no está dentro de los remedios de tratamiento que el ministerio pueda ofrecerle. Obviamente que él no puede seguir trayendo el medicamento, no lo puede traer porque ya este medicamento se está vendiendo acá en Chile, pero tiene un coste de más de 1 millón de pesos mensual. Tuvo que contratar abogados, tampoco los puede seguir costeando. Eh, eh, Creo que su hermana se está haciendo cargo de esto. En este intertanto ya todo lo que él había conseguido mientras estuvo consumiendo este remedio, mientras estuvo con este tratamiento, se fue para atrás. O sea, está con más metástasis, cuánto más tiempo va a poder él continuar sin su remedio, es algo que no sabemos. Hay estudios, hay que avalan que este medicamento es bueno para el tratamiento, pero no sé, bueno, lo dejan en espera, le dicen de que no sé, no sé cómo explicarlo. La verdad que es largo. Es desgastante para él como paciente, como familia. Ya no tienen los recursos, no pueden seguir haciendo rifas, no pueden seguir haciendo completadas. Y él ya lleva 2 años sin poder seguir con su tratamiento. Oye, hay que Y el mencionar que, sí, pues Jenny, sí, no, sí, te entiendo perfecto. Hay que mencionar algo de todo esto de las drogas de alto costo y otras cosas más. Chile en los últimos 15 años, diría yo, y 6 años, ha avanzado muchísimo en el tema de acceso a terapia, sobre todo a terapias de alto costo que tienen relación normalmente con patologías que son más avanzadas, en donde el tratamiento a veces no es un tratamiento curativo, sino que más bien paliativo, que busca la mejor calidad de vida para el paciente o prolongar la mayor cantidad de tiempo la vida del paciente. Desde esa perspectiva, también esos medicamentos o tratamientos requieren ser evaluados cada 2 años a lo menos, porque, como bien decía en el caso de los juicios, uno tiene que hacerle seguimiento si realmente el medicamento sirvió o no sirvió. ¿Ah? Chile, dentro de los gastos de salud, entre la diabetes y el cáncer, son los que más gastan en Chile en términos de medicamentos. Eso quiero que lo tengan presente. El tema es que tratar de actualizar estos procesos desde el punto de vista de la evaluación técnica sanitaria de un medicamento también se demora su tiempo. Entonces, claro, ser una droga nueva puede estar aprobada en la FDA o la EMA, en Estados Unidos o en Europa me refiero, y en Chile no lo vamos a tener hasta 3 o 4 años más, en la medida que se actualicen las guías clínicas o las canastas, que son como el grupo de medicamentos que te dan por cada patología. Y eso requiere muchas veces, o ha requerido muchas veces, de la acción de la sociedad civil, Jenny. La ley de Cartasoto, de hecho, es el mejor ejemplo. Eso fue única y exclusivamente la acción de la sociedad civil. Las 2 marchas que tuvimos con Ricarte, todos los pacientes con patologías de alto costo, no solamente oncológicas, así como pasó con fibrosis quística que mencionaba la María Isabel. Todo eso tuvo que ver, pero con el esfuerzo que hizo la sociedad civil, o sea, en su conjunto, con pacientes de todas las patologías. Después vino la ley de cáncer, que también fue a propósito de movilización social, en donde estuvo involucrado el Poder Legislativo y un montón de personas más, que logramos una ley de cáncer. Y así se fueron empujando las cosas. Entonces, tengan presente que siempre el esfuerzo mancomunado de quienes hoy día son los pacientes, sus familiares y las agrupaciones de pacientes, sociedad civil en su conjunto, son los que realmente hacen los cambios, y esos cambios los apoyan personas como la María Isabel, Carlos y la Claudia, que están digamos, en el engranaje de lo que nosotros no sabemos. Nosotros sabemos hacer fuerza, pero cuando la parte técnica requiere apoyo, y requiere justificación, y requiere argumentación, y requiere legislación detrás de eso, y apoyarse con todo lo que la batería de las leyes orgánicas en Chile están vigentes, ahí están nuestros amigos. Entonces, por eso que es tan importante tener en la fundación colegas como ellos, y muchos otros más que, como la Claudia le comentaba el otro día, desde enfermeras, técnicos en enfermería, hasta radioterapeutas, son todos parte del engranaje de una fundación.
o por lo menos de la nuestra. Entonces, eso hace que sea accionable mucho más rápido los casos de cada paciente. Pero bueno, la Berito quería comentar algo más, Berito Aravena. Ahí te dice Verónica Zamorano, pero como están las dos Perdón. Verónicas juntas, Disculpen, solo una cosa chiquitita, que mi mente agarró nomás. Era solamente para comentarles que efectivamente estos casos son personales, ¿ya? Entonces hay que ver la situación de cada persona, porque es distinto decir Francisco de Angosi necesita este remedio por sus motivos, que Carlos Fernández necesita este remedio por esta otra serie de motivos, ¿no es cierto? Y los casos que yo les mostré, el listado de medicamentos, tampoco son tantos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para no mentirles, del catastro de principio de año, porque al final de los años se hacen los catastros, pero por ejemplo, para cáncer de mama, el trastuzumab emstacine, perdón si lo dije mal, tenemos solo una sentencia del año 2021. Para el palbociclib hay muchísimas más, entonces tenemos, pero cuando yo digo muchísimas más me refiero a 1, 2, 3, 4, 7, perdón, 8 que han llegado a la Corte Suprema, que en el universo de tratamiento de alto costo es muchísimo. Entonces la idea finalmente de estos recursos no es por siempre que todas las personas que tengan esta patología y necesiten este tratamiento tengan que interponer recursos de protección y gastarse plata en abogados y desgastarse emocionalmente teniendo que llevar todo este proceso, aparte de tratar de mejorarse, aparte de contener a la familia, como, bueno, Claudia tiene que haber visto estos casos muy de cerca y ustedes probablemente conocen cada uno a alguien que haya tenido que vivir esto. Sino que la idea es, por goteo y por desgaste, ir logrando que finalmente terminen en conversaciones con los laboratorios directamente del gobierno, al ver que siguen perdiendo, para finalmente lograr que se incluyan en la canasta, bueno, en este caso la canasta GES de la patología. Entonces, para que no crean que esto es como como una línea que nosotros queremos tener siempre, sino que la idea final es que se den cuenta que están perdiendo tanto, como está pasando en el caso de la fibrosis quística, que finalmente deciden meter el tratamiento porque si no la plata que se gastan en abogados, que se gastan teniendo que comprar el remedio a precio lista y no con un convenio, hace que no sea viable. Entonces esa es la idea, como ir con desgaste, y por eso nos gusta acercarnos a las asociaciones porque de repente han rechazado recursos que uno las apela y llegan a lugares con jueces que conocen un poco más y son un poquito más instruidos, que dicen, no, pero es que si es solo para esta persona es porque esta persona es muy rara. Entonces, ¿por qué hay que hacer una excepción por esta persona que es rara? Y uno ahí llega con los estudios y le dice, no, no es que esta persona sea rara, hay un estudio médico con 5.000 personas a nivel mundial que le ha pasado, no, pero esas son las cosas que no pasan y por eso ir acumulando con este goteo, no con un chorro, porque lo que pasó con otras patologías es que antes estaban concediendo y de repente meten 100 recursos de uno, como genéricos, sin decir, Francisco de Angosi tiene este cuadro, con esta evolución, con este doctor y con este informe, metieron en chorro 100, y una patología que creo que puede ser la de Duchenne, que tuvo 3 fallos favorables y después una asociación metió todos los recursos de una y empezaron todos a ser rechazados porque decían, chuta, esto es como la vitamina C, entonces no necesitan este remedio. Si todo el mundo necesita este remedio, nadie necesita este remedio, que es una lógica errada. Entonces esa es la idea, de ir haciendo desgaste por goteo, ojalá que con hartos casos, pero hartos casos siempre tomados desde la perspectiva de cada persona, porque así se ganan los casos, no haciendo una plantilla donde le cambio el nombre y le cambio la edad y se terminó. Y por eso el trabajo con nosotros quizá un poquito más latero que con otros abogados, porque nosotros estamos ahí, hacemos una entrevista, hacemos otra entrevista, que puedes hablar porfa con la psicóloga, te tincaría hablar con la médico, puedes hablar con la trabajadora social o con la nutri quizás porque tienes problemas nutricionales, y por eso, aunque sale muy rápido desde que empezamos a trabajar, quizás estar un poquito más en contacto con nosotros que solamente darnos la descripción de los hechos y que 9 meses después nosotros lo llamemos. Eso, perdón. Y ahora sí, perdón Verónica que te interrumpí. buenísimo. Vero entonces primero y después la Ale. Gracias, Marisol. María Isabel, no, yo estaba diciendo, comenté respecto a que si usted cuando hace, por ejemplo, sale un caso que ganan en una jurisprudencia, en el caso de la Contraloría, cuando es una jurisprudencia, se da con hecho de que se aplica para otro caso igual. ¿En esto ustedes hacen eso o corresponde si va a la Corte Suprema como esta jurisprudencia hacerla válida? Porque si sale en la Contraloría a nivel nacional, se aplica esa jurisprudencia en otro caso similar. Eso primero que la pregunta. Y segundo, era agradecerle
a los tres, a Claudia, a Carlos y María Isabel, que tan jóvenes están preocupados de esto. Yo soy paciente oncológica, mi papá fue, y muchos de nosotros que estamos en esta fundación, que conocimos y que nos ha ayudado montones, lo que decía Francisco con el tema de la página, que yo era totalmente ignorante de esto, y yo todavía no hablo mucho allá porque no te dejan hablar en ninguna parte, como decía la Claudia, no sabemos mucho los derechos, ¿qué hacemos? Callarnos para que no nos reten mucho. Y chiquillos, de verdad agradecerle porque es un gran beneficio, y usted no sabe a cuántos nos van a ayudar o a cuántas personas, porque son cosas que y ustedes tienen lo legal y son apoyados por especialistas. Entonces, pucha, ¿qué más decir? Gracias, gracias a todos, gracias a la fundación que tiene estos profesionales y que ustedes jóvenes preocupándose de nosotros ya lo poquito de edad nomás, chiquillos, no tanto. Así que de acá un abrazo del alma, agradecida totalmente, y pucha, esta herramienta nos han dado como para que mucha gente que está acá sepa cómo hacerlo. Así que muchas gracias, eso era Gracias, consultar. Verónica. Y Muchas darle gracias. gracias. De tu pregunta, de la jurisprudencia, mira, Ujú. en Chile, las sentencias tienen efecto relativo, que significa que solamente rigen entre las partes en las que se ha dictado, en este caso FONASA y el paciente particular A, B o C, ¿ya? Por eso no están técnicamente, no como en Estados Unidos, que uno siempre ve que se vuelve ley el fallo, no, aquí no están obligadas las cortes a fallar de la misma manera. Eso es real, eso es efectivo. Pero nosotros en todos nuestros recursos de protección, que son, me da risa porque muchos amigos y abogados nos han dicho, esos recursos de protección son como trabajos del colegio, ¿cómo son tan estructurados y no son...? Porque al final la estructura ayuda. Pero un apartado entero es acerca de la jurisprudencia, de qué han dicho las cortes, qué han dicho los últimos fallos, cuáles son los últimos fallos. Siempre estamos actualizando eso porque de repente el día antes justo de presentarlo sale un fallo, lo pescamos y lo ponemos porque incluso ahí uno le dice como, tribunal, usted falló antes de esta forma, este niño o esta persona lo necesita, es el mismo caso, como no tienen por dónde perderse. Entonces la respuesta concreta es, la jurisprudencia no es obligatoria para los casos como que vengan, pero sí apoyan y refuerzan muchísimo la idea, finalmente todo esto llega a la Corte Suprema porque siempre, bueno, FONASA como es un ente estatal, apela, siempre, porque tiene que llegar por ley de la última instancia. Pero la Corte Suprema se ha mantenido uniforme el criterio hace no les quiero mentir, pero digamos unos 4 años aproximados de que si la vida está en riesgo y el tratamiento la salva, tiene que darse el tratamiento. Bueno, y el paciente es idóneo. Por ejemplo, o un par de casos, los casos que se han perdido en la Suprema, que se ha confirmado el rechazo, es porque el medicamento Z, la única contraindicación que tiene es que la persona no tenga daño hepático severo y esta persona tiene daño hepático severo. Pero son cosas técnicas, ya no son cosas legales, son cosas del medicamento mismo. Entonces, eso, bueno, y de lo otro, muchísimas gracias, de verdad que yo veo a Claudia que también es una bandera por esto y sabe muchísimo, porque nosotros también trabajamos con trabajadores sociales y es tremendo el trabajo que hacen, uno no lo piensa tanto, pero son un aporte enorme. Lo hacemos con todo el corazón, o sea, yo me imagino que Claudia también, porque es una bandera y uno no lleva tantos años en el ruedo por las puras, pero en verdad nosotros, bueno, de eso se trata Meraki al final, una palabra que se ocupa harto más de lo que uno pensaría, pero es hacer todo dejándote como la piel y todo el cariño y un pedacito del corazón en todo lo que uno hace. Y Gracias, eso, María Isabel. entonces, muchas gracias porque en verdad es algo que hacemos con mucho cariño, con muchas ganas, de verdad, y por eso nosotros somos un poco distintos y estamos siempre ahí en el WhatsApp como, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu control? Mira, en esto va la causa, ¿tienes alguna duda? Y quizás es un poco más latero para ustedes por tener que meter gente como en este trayecto que es tan difícil y es tan personal y es tan frágil y tan duro, pero que sepan que nosotros nos metemos no por así decirlo, como interesados en la mala, sino porque de verdad nos sentimos muy especiales, muy honrados y de verdad agradecidos porque nos metan en esto que es tan difícil. Si ya es difícil lidiarlo uno, tener que andar contándole tu historia a alguien de nuevo, y contarle todo lo que sientes y tener que ir al psicólogo y soltar la avalancha que uno tiene adentro, se agradece y no es desapercibido por nosotros el esfuerzo que es. Fantástico. Así lo sentimos de primera comunicación con María Isabel, contigo y con Carlos. Trasciende el Zoom.
Oye, quiero preguntarle a Alecita, ¿no estás escuchando, Ale, para que hagas tu pregunta o tu comentario? Ale Sí, Oce. sí, estoy escuchando, si se escucha ruido, porque salí recién del trabajo. Bueno, mi comentario es lo siguiente, yo estuve haciendo un pequeño estudiando y mi pregunta es la siguiente. En el año 2018 hubo 141.875 denuncias en cuanto a la protección de asuntos relacionados con la salud, ¿ya? Mi pregunta es, ¿esta información, este porcentaje, será tan cierto? Porque dicen que el 94% de las acciones judiciales ya están con protección, que ya se llegó a juicio. Y lo otro, mi pregunta, también dicen que la mayoría de las causas judiciales se dirigen a aseguradoras, ya sean ISAPRE, aseguradora. Mi pregunta, también uno puede acción en contra FONASA. Bien, súper. Dale, Carlos. Buenísima. Oye, sí, mira, primero, cuando hablamos de aseguradora, puede ser ISAPRE, FONASA o también las aseguradoras. Puede ser cualquiera. Lo importante es quién paga. Así que puede ser cualquiera, ISAPRE, FONASA o las aseguradoras accesorias que uno toma, desde seguros del banco, de salud o cosas así. Eso es lo primero. Y lo segundo, sí, la verdad es que la cantidad de reclamos que existen en salud en nuestro país es bastante alto. En materia de juicios, cada año hay más de 300.000 juicios que tienen que ver con salud. De esos 300.000 juicios, aproximadamente 295.000 juicios, o sea, más del 96-97%, son de estos juicios en los que uno reclama porque te suben el precio de las ISAPRE. Eso ahora aparentemente ya terminó porque la superintendencia sacó una norma y dijo solamente suban esto. Ahí están, veremos todavía. Y el resto de los juicios que se ingresan son efectivamente por reclamos más especiales. Pero efectivamente hay 300.000 reclamos al año, juicios al año en materia de salud. 295.000, la gran mayoría, son por cuando a uno le suben el plan de la ISAPRE y el resto son por distintos tipos de materias de salud, cuando te negan una cobertura, te negan un prestador, te negan una atención, etc. Así que esos son los números, imagínense ahí, por eso es que se demoran mucho, porque qué capacidad tendrá una persona, o 20 personas, o 30 personas, o 100 personas de resolver 300.000 casos al año. Estamos hablando de que cada una tiene que resolver 3.000 casos al año, y ahí están los resultados. Estos procesos se demoran lo infinito. Lo infinito, claro, exactamente. Oye, bueno, estamos ya en la hora. Yo quiero pedirle a Claudita si nos puede hacer un cierre un poco de la perspectiva de lo que la trabajadora social puede colaborar a propósito de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Porque también podemos canalizar este tema de la judicialización o la orientación legal, así como social, en una primera instancia a través de la trabajadora social, porque va a ser probablemente el primer contacto. No vamos a llegar al abogado al tiro porque no están los abogados sentados ahí en una mesita en los hospitales esperando que haya un reclamo contra el Estado. Entonces, en el fondo, la trabajadora social es como el vínculo probablemente que tengamos en el proceso diario, digamos, o la visita diaria al hospital. Claudita. Sí, es que en realidad son unos secos ahí los colegas abogados, porque efectivamente la jurisprudencia, como contaban por ahí, se puede hacer presente en las causas, pero también lo que tiene que ver con que lleguen estas causas a juicio, tiene que ver con que tenga mucho, lo que dijeron ellos, que vaya a ser beneficioso para el paciente, que no tenga contraindicaciones de salud. También algunas veces se toma en cuenta que el paciente tenga red de apoyo, que donde viva, por ejemplo, si es un medicamento que requiere ser congelado, haya electricidad, que si el paciente tiene ventilación mecánica y puede haber un corte de luz, o sea, es un múltiple de factores que se van tomando, por eso es tan caso a caso, y por eso yo decía que qué difícil la pega de los colegas abogados, porque incluso la ley Ricardo Soto también tiene varias solicitudes para poder otorgar ciertos beneficios. Entonces, siempre es bueno no jugar con la expectativa y ir como a jugar a ganador. Entonces, las entrevistas pueden ser un poco invasivas, obviamente uno lo hace de la manera más compasiva y respetuosa, pero la idea es que vamos a poder asegurar que tanto el estudio jurídico como lo que nosotros podamos orientar es que ese paciente sí va a tener la posibilidad y que va a poder en el fondo tener una respuesta positiva,
porque cuando se empiezan a poner muchos recursos, que hay, como contaba ahí María Isabel, lo hacen algunos abogados privados, lo que terminan haciéndole un flaco favor al sistema, porque en el fondo después no se toma en cuenta. Y en relación a lo que va como causa de consulta o reclamo a las cortes como comunales, hay un atochamiento muy grande, porque también van las causas de negligencia, otros temas que son más de materia penal, y la pandemia atrasó mucho esos procesos, están muy lentos, hay un problema también con los receptores judiciales, ahí los colegas deben saberlo más que nosotros, que a veces pueden notificar una causa hasta 3 meses. Entonces, la idea es como tener esta información, cosa que ustedes sepan que nosotros vamos a ser lo más honestos con ustedes para decir esto puede ser, o a lo mejor esta alternativa es mucho mejor, lo mismo que hacen ustedes los médicos con los tratamientos, o sea, una cirugía, una radioterapia, una quimio, uno en lo labor psicosocial y legal, también en el fondo la idea es como ser súper respetuoso y orientar a lo que va a dar el mayor beneficio sin traumatizar al paciente ni hacerlo que pierda su tiempo, que pierda su energía y su dinero en algo que no va a funcionar y que nosotros sabemos por la misma experiencia que hemos visto en muchos casos que no va a ser. Ahora, si existe la mínima esperanza, uno siempre se lo va a jugar por eso, pero se lo va a decir también al paciente. Yo creo que ahí María Isabel o Carlos pueden hacer como el cierre, y el resto del apoyo son muchas cosas. Es que son innumerables las historias que les podría contar, pero las podemos ir viendo en otras reuniones ahí si es que me invitan. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, la idea de esta jornada fue un poco darle una mirada global a lo que significa judicializar en Chile el tema de la salud, por qué, cuándo, con quiénes, etcétera. También tuvimos la dicha de coincidir o sincronizar con la Claudia en estas 2 semanitas para que se sumara a esta conversación. Como pueden ver, ella también está muy a caballo del tema, no solamente del trabajo social, sino que también a nivel de lo que es el trabajo clínico con los pacientes oncológicos, por la experiencia que ella trae. En el caso de María Isabel y Carlos, que representan esta consultora o estos estudios de abogados donde están Meraki, nosotros firmamos un convenio hace poquito con ellos, así que hay algo que está ya corriendo, está vigente. Para llegar a ellos va a ser a través de la fundación, a través de nuestras redes. Ustedes consultan, ahí están los teléfonos en cancervida.cl o cancerresponde.cl, pueden llenar esos formularios y van a llegar de alguna otra manera. Al final siempre alguien llega a mi celular, no sé cómo lo hacen, pero al final llega a mi celular y me escriben. Así que bueno, encantado siempre de recibirlo. Y Claudita también, bienvenida, ella nos va a ayudar también en este proceso de poder educar desde el trabajo social, y probablemente también nos pueda ayudar, si su tiempo lo da, para responder las preguntas de nuestros pacientes que nos dan por Cáncer Responde. Gracias a todas las que se conectaron y a todos los que se conectaron, gracias por estar en Zoom, gracias por enviarnos sus preguntas, a las veritos que estaban ahí, a Carolita y a tu tío, un gran abrazo a la distancia. Los queremos mucho, sabemos que todo ha sido complicado, pero juntos se lleva un poquito mejor la carga. Abrazos y nos vemos, yo creo que la subsiguiente semana en nuestra jornada vamos a hablar de kinesiología oncológica, vamos a hablar un poco de la rehabilitación oncológica, que es tan importante, algo que nunca debemos tener presente en esto, que cuando te dicen cáncer eso significa que te vas a ir a la cama y te vas a quedar ahí quieto y no vas a hacer nunca nada más, y que vas a ser un inútil, incapacitado. Eso está absolutamente falso. Hace muchos años que esto ya no se maneja así. El cáncer es un nuevo proceso, y como nuevo proceso nos tenemos que adaptar, y con alegría y amor. Nos vemos entonces en 2 semanas más probablemente. Gracias, Carlos, María Isabel, amigas y amigos. Un placer. Chao, muchas gracias.